Hola, gente. Si os quitéis el vídeo casi mejor y si nos escucháis, comentadlo también por el chat. La gente que vais entrando, si nos confirmáis que nos oís, que nos veis, que todo bien, casi que mejor. Estupendo. Bueno, ¿tenéis café? Las que siguen, ¿se nos ve? Vale, esperamos 5 minutos de cortesía y empezamos. Vale. Vale, pues si queréis empezamos, que ya son y 5 y conforme se vaya uniendo la gente. Vale, bueno, buenas tardes y también gracias a todo el mundo que se ha unido aquí al webinar. La idea es presentar, porque bueno, hicimos con motivo de toda esta crisis sanitaria un poco, queríamos ver una radiografía de cómo ha afectado especialmente a nuestra profesión, que bueno, sabemos lo importante que es la nutrición y la importancia que ha tenido en esta pandemia, pero bueno, o sea, es lo que todo el mundo ha dicho, ¿no? Cómo ha influido la nutrición, la importancia de la nutrición,
pero pensábamos que era bueno, pues un buen día, aprovechando hoy el Día Nacional de la Nutrición, para que hablásemos en primera persona y fuésemos los dietistas nutricionistas quien dijésemos pues realmente qué papel hemos tenido y cómo nos ha afectado a nivel personal y laboral la pandemia, y también un poco qué es lo que hemos visto a nivel de consultas, o bueno, cada uno en su ámbito. Entonces, la idea es presentar brevemente los resultados de la encuesta, que lo hará Luis Cabañas como secretario del colegio, ver los resultados un poco que ha habido. Luego tenemos con nosotros a Cristian y a Jessica, bueno, ambos dietistas nutricionistas, también parte de la junta del colegio, pero vienen como personas que han estado ahí en primera línea en el ámbito hospitalario, para que nos cuenten un poco cómo lo han visto, cómo ha sido un poco su experiencia de manera pues eso, más informal. Y luego pues abrir turno de preguntas, debate y sobre todo pues enriquecer un poco el debate, que nos contéis nuestro punto de vista, qué se puede hacer como colegio, qué podemos hacer como colectivo y qué podemos hacer de manera individual. ¿Vale? Entonces, o bueno, cualquier duda, cuestión, la idea es enfocar pues todo lo que ha habido con la pandemia, crisis sanitaria, pero bueno, cualquier cosa o cualquier debate que surja que vaya en línea y que entre todos podamos aportar. Entonces, si os parece, Luis, cuando quieras, está grabando, por cierto, el vídeo para luego colgarlo, por si alguien se cae, se descuelga o lo que sea, y se pueda ver más tarde, ¿vale? Entonces, si os parece, si os surge cualquier duda durante la presentación de Luis o la intervención de Cristian y Jessica, si os parece, como luego queremos dejar bastante turno de preguntar-debate, en vez de interrumpir a mitad, pues lo dejamos para el final y así vamos, lo hacemos del tirón, ¿vale? Pues nada, Luis, cuando quieras. Gracias, Paula. Buenas tardes, gente. Intentaré ser breve, aunque veis que hay bastante información. Básicamente lo que hemos intentado ha sido ver una radiografía de la profesión y en paralelo también hacer un poco un viaje introspectivo de qué han pasado en estas 10 semanas desde un poco este fin del mundo, qué hemos hecho como colectivo, qué nos ha pasado como colectivo y obviamente cómo vemos un poco el mañana. Dicho lo cual, vamos a ello. En primer lugar, lo que sí que sabíamos y esta encuesta nos transmite es que el 80% de la profesión era autónoma, de los cuales un 64% aproximadamente se dedica a la nutrición clínica, un 11,5% sobre todo a la nutrición deportiva. De esta mayoría que son autónomas, no tienen a más personas contratadas, tienen su centro y pasan consulta allí, y hay otras profesionales que pasan consulta también. El hecho de que el 80% de la profesión sea autónoma quiere decir que es muy probable que haya una gran parte que haya perdido parte de su actividad, como luego veremos. A consecuencia de esta alarma, ha habido bastante cese de actividad, concretamente un 67,5% de las 83 personas encuestadas, aproximadamente unas 60 personas que han tenido que cesar su actividad. Han adaptado también bastante una grandísima parte de la profesión las consultas al entorno digital, han intentado irse más a redes sociales para intentar continuar con el ámbito profesional o con plataformas como esta para poder seguir pasando consulta. Sin embargo, sí que un 65,8% de las personas encuestadas han tenido dificultades para pasar esta consulta online. Cuando preguntamos por cuáles eran las principales dificultades, ganaba por goleada la dificultad para hacer seguimientos de casos, debido a que no es lo mismo la consulta online que la consulta presencial para hacer ciertas mediciones antropométricas, por ejemplo. Con respecto a los principales problemas que hemos tenido como profesionales durante esta pandemia, lo que destaca sobre todo son los problemas de conciliación laboral y familiar, por no tener en muchas ocasiones un ambiente lo más proclive al ámbito laboral al estar en casa. Y sobre todo dos problemas a los que sí que hemos intentado hacer frente como colegio. Los dos primeros se nos escapaban porque no podíamos ir a la casa de la gente, por razones evidentes. Los otros dos sí que hemos intentado hacer algo, concretamente el desconocimiento sobre el uso de plataformas digitales y, en segundo lugar, en materia de protección de datos. Hicimos un protocolo de consulta online que podéis ver en el apartado de actualidad del colegio, que enviamos en 7 boletines también, para que veáis cómo podemos hacer tanto en protección de datos como diferentes dinámicas para cómo llevar esta consulta online, para favorecer, al menos intentar adaptarnos de la medida posible a estos dos problemas que sumaban un 40% de los más habituales. Por otro lado, con respecto a la primera pregunta que decíamos que si la profesión era autónoma, nos damos cuenta de que el 80% de colegiados también vio reducir su negocio hasta un 75%. En línea con esto, como Codinucova, dentro del Consejo General de Colegios Oficiales y Dietistas Nutricionistas,
planteamos este comunicado del Ministerio de Sanidad solicitando el cese de nuestra actividad como esencial a nivel de consulta para precisamente poder pedir una prestación en la que en el momento en el que supimos que como autónomos o como personas autónomas podíamos solicitar, obviamente lo colgamos en la web, lo comunicamos por vía interna. Por otro lado, tras la Semana Santa, más o menos desde el 14 de abril hasta ahora, si preguntamos también si había un incremento, una reactivación de las consultas, un 25% de las personas encuestadas, aproximadamente aproximadamente unas 20 personas, sí que nos comentaban que sí, que había nuevos pacientes que podían acudir a consultas o que pacientes que en su momento habían cancelado consultas sí que retomaban. Pero un 75% de momento no había notado un incremento de las consultas en ese segundo periodo de estado de alarma a partir del 14 de abril, después del primer mes en casa. Durante esta pandemia sí que nos hemos dado cuenta de que el 53,6% de los profesionales han tenido que hacer precios especiales, han tenido que hacer ofertas para poder hacer más accesible el servicio, lo cual indica en dos direcciones. Por un lado, que hemos tenido que versatilizar nuestros servicios y por otro lado, que hemos tenido que, para hacer en cierto modo, capear la crisis económica que ha producido la COVID, hemos tenido que adaptarnos al mercado, a este nuevo mercado, a la nueva normalidad. Sí que ha habido, y nos parece que es reseñable, dada la juventud de la profesión, que esto lo hemos comentado en una ocasión, que al final la mayoría de la población es relativamente joven con respecto a otras profesiones sanitarias. Nos hemos dado cuenta de que ha habido una importante adaptación de la actividad al entorno digital, nos parece reseñable, es un hecho además que está en cierto modo por legislar, sobre el que probablemente puedan determinarse muchas prioridades del colectivo y muchas prioridades del colegio, no tanto solo para legislar, sino también para formarnos en materia de esto, y aún más que justificado estaría el protocolo que publicamos de consulta online, acceso de las personas colegiadas en la página web, en el apartado de actualidad. Otro gran porcentaje de la profesión, más de la mitad de las personas encuestadas, más de 40 personas, han adaptado su actividad a las redes sociales y esto indica que las redes sociales están en auge para el colectivo, es un reclamo para mucha gente que puede acercarse y conocernos y en cierto modo también que puede acercarnos a este público que no sabía que su alimentación puede ser tan relevante tanto en su día a día como en la situación de la COVID y que en cierto modo nos ha reconocido. Sin embargo, en estos canales se han hecho muchas actividades gratuitas, ya no solo publicación, sino también webinars, se han hecho también directos de Instagram para poder solucionar dudas, o sea, para poder demostrar un servicio que se puede dar como profesionales sanitarias. De estas personas que sí que habían hecho actividades en las redes sociales, el 55,3 ha hecho actividades que son gratuitas. De estas actividades gratuitas, de esta gente que sí que ha hecho actividades gratuitas, un 71,7% aproximadamente sí que continuará haciéndolas o continuaría haciéndolas posteriormente al estado de alarma, posteriormente a la pandemia. De nuevo, necesitamos informarnos sobre las plataformas digitales, sobre qué podemos hacer, porque esto no solo está en auge, sino que se ha demostrado en esta pandemia que los medios sociales están cada vez más presentes y que cada vez estamos más en la nube y menos presenciales. Respecto a qué ha hecho el colegio durante la pandemia, pues pese a tener nuestros propios trabajos y vivir también con el miedo de esta pandemia, obviamente, y pensando en nuestras familias, en nuestros trabajos, que también estábamos en situaciones complicadas, obviamente intentamos estar a la altura de la situación. Concretamente hemos hecho un viaje introspectivo y hemos pensado qué ha pasado durante estas 10 semanas. En primer lugar es que hemos detectado un enorme aumento de la demanda de solicitudes de información, concretamente el doble de las consultas que hemos recibido, 70 de 137 han estado relacionadas con la COVID, lo cual justifica aún más la enorme actividad que hemos tenido desde el apartado de administración, con Inma Escobedo a la cabeza, con nuevos protocolos, con nuevas ideas, con nuevos recursos y con nuevos comunicados para hacer más fácil esta situación a las personas que estábamos colegiadas y que sabíamos que algo pasaba y que algo teníamos que recurrir y obviamente por definición solemos recurrir al colegio porque es la parte más informada. Solicitábamos también a la gente que nos dijera qué ofreciéramos como colegio tras el confinamiento. Recogemos el guante, un 20% nos solicita más recursos de asesoramiento profesional, un 30% nos comenta que tengamos más formación online, recogemos el guante en estas dos ideas. Y luego una última pregunta que queremos abrir al debate sobre más materiales para hacer uso de ellos en la práctica profesional. ¿Qué materiales querríais? ¿Cómo los querríais? Y ver qué podemos hacer. También queremos abrirlo, dejarlo para espacio de debate para ver qué podríamos hacer. Con respecto a qué hemos hecho durante la pandemia, nos pusimos ya el día 15 de marzo a primera hora de la mañana, cuando el estado de alarma estaba un día de empezar.
después de esto tan convulso para todas las personas del Estado español, lo que planteamos fue una reunión, porque dijimos que esto había que hablarlo. Entre otras cuestiones, se retrasó de la cuota, que se materializó físicamente en un comunicado el 18 de marzo, pese a que la reunión de Junta de Gobierno fue el día 15 de marzo, el domingo por la tarde, aprovechando que era domingo y que parece que no teníamos nada mejor que hacer. Tuvimos una Junta de Gobierno extraordinaria donde precisamente debatimos sobre el retraso del cobro de cuotas, que se ha retrasado a la semana que viene, se ha retrasado a junio. ¿Qué más hemos hecho? Muchos comunicados, muchos correos intentando siempre estar al día de lo que podía pasar. Una situación que no era fácil para nadie, que obviamente queríamos, insisto, estar a la altura y lo habremos hecho mejor, peor, más al día, pero desde luego el ritmo de trabajo ha sido frenético y lo quiero resumir en 2 diapositivas. Hemos hecho 5 notas de prensa en un periodo de semanas, insisto, 5 notas de prensa propias, 2 notas de prensa con Escoles que Alimenten, que es una plataforma cuya salida estaba preparada para los siguientes meses, pero por la situación del bono de 60 euros para comedores escolares tuvimos que lanzar mucho antes de lo esperado. Ayudamos no solo con recomendaciones específicas desde la GVA, que las lanzó con nuestro visto bueno y de la mano de Codinukova, sino que además las recomendaciones específicas de Escoles que Alimentan están hechas en parte por Codinukova. Hemos rebotado también 10 comunicados del Consejo General de Colegios Oficiales, Dietistas, Nutricionistas, donde participamos como Codinukova. Hemos rebotado y hemos lanzado 11 comunicados o protocolos internos, como el protocolo que señalaba antes de cómo pasar consulta online, pero también sobre cómo guardar medidas de higiene o sobre cómo poder pedir ciertas prestaciones o infografía también que enviamos con todas las ayudas. En estas 10 semanas el ritmo de boletines ha sido constante, uno por semana, mantenemos estos boletines en su número habitual. Sin embargo, podréis haber visto que los boletines pasaban de tener una hoja y media, a tener de cuatro hojas y media. Intentábamos recortar, y esto Paula lo puede decir, que eran debates de jueves por la noche, hoy nos tocará otro, y decirle a Inma Escobedo, Inma, por favor, que sea menos 4 páginas, que esto si no, no lo lee nadie, lo hemos intentado, no siempre nos salía. Hemos tenido 22 reuniones virtuales en estas 10 semanas. Nos hemos hecho eco de otros comunicados de entidades a las que pertenecemos, como pueden ser UPA, UPSANA o la Unión Sanitaria Valenciana, pidiendo diferentes necesidades tanto a Ana Barceló como Consellera de Sanidad, como sumándonos a comunicados de consejos generales de todo el país, reclamando medidas sanitarias para nuestras profesionales, tanto en hospitales como en consulta privada. Aquí tenemos a 2 profesionales que han ejercido sus funciones en hospital y que luego nos contarán qué tal su experiencia. Y hemos tenido 3 juntas de gobierno, que es la mayor celebración que solemos tener a nivel mensual, pues de estas 10 semanas hemos tenido 3. Y el ritmo, insisto, de trabajo ha sido frenético. Creo que debemos decirlo porque hemos intentado estar a la altura. Obviamente no es nuestra función determinar si lo hemos estado o no. Y tampoco es nuestra función simplemente echarnos flores, sino dar los datos y vuestras las conclusiones. En cualquier caso, lo que sí que nos gustaría también indicar es que además de toda esta actividad, hemos mantenido ciertas actividades, como puede ser hermanarnos con videoconferencias, proponiendo a la gente que continuase con el proyecto de mentorización, en este caso con videoconferencia, pero que no por una pandemia parásemos la actividad que podía continuar haciéndose vía Hangouts, vía Zoom, vía Meet. También hemos solicitado a la Consellería de Sanidad equipos de protección para nuestros colegiados, aquellos que abrían presencialmente a consulta, aquellos que estaban también en hospitales ejerciendo sus funciones, ya fuera como personal investigador, como personal de sala o de planta. Su respuesta fue muy exigua, fue bastante larga, fueron 2 páginas para decirnos que no, lo cual determina que, de nuevo, esta profesión, concretamente vía Ana Barceló, ha sido una profesión maltratada, una profesión que además la mayoría se ha titulado en la universidad pública, es decir, hemos pagado con nuestros impuestos o con los impuestos de la profesión que queremos proteger nuestra formación y, sin embargo, las entidades públicas han dado un poco de lado en esta protección a nuestras colegiadas. Y, por último, y antes de finalizar, creo que estoy en tiempo más o menos, Paula, obviamente tenemos que agradecer a las 2 personas que más construyen colegio, a las 2 personas que más están en el día a día, que son Inma Escobedo y Rocío Planels. Rocío Planels como gerente del colegio, e Inma Escobedo como administrativa
y corazón prácticamente del colegio, que ha atendido todas las dudas de la gente que llegaba, en las que no sabía contestar, nos las remitía a la Junta de Gobierno para que pudiéramos contestar. Si hemos conseguido mantener esta actividad frenética ha sido porque Rocío e Inma la han mantenido también, y aunque el teletrabajo era algo relativamente nuevo, pues creo que lo hemos conseguido, y por supuesto agradecerles el trabajo. Y estas son todas las conclusiones de cómo nos ha afectado a la profesión esta pandemia. A ver, Paula, te tengo que dar permiso yo. Ah, Eso. vale, sí, digo, estaba yo aquí hablando y no me oíais. Bueno, gracias Luis por un poco dibujar lo que ha sido, o sea, sobre todo era pues eso, poner un poco cómo ha afectado en dos direcciones, ¿no? A nivel profesional y a nivel institucional, porque al final también van de la mano, ¿no? Los problemas que se han tenido un poco, las dudas o la incertidumbre a nivel profesional, cada uno en su ámbito, pues al final también hemos visto cómo en el colegio ha repercutido, ¿no? El nivel de preguntas y bueno, en diversos ámbitos que nosotros también hemos tenido que trabajar para ponernos al día. Entonces, si os parece, ahora vamos a dar paso a Cristian Mañas y después hablará Jessica. Ambos trabajan en el Hospital General y bueno, contarnos un poco, simplemente por aprovechando ya que están en la Junta y han estado en primera línea, pues les hemos dicho, pues ya hacéis dos funciones en una, no estáis como Junta y ahora estáis como profesionales, porque yo creo que lo hemos visto bueno, por las noticias o el material que hemos ido viendo o diferente información que en otros países, asociaciones de dietistas nutricionistas han elaborado protocolos, han participado activamente en todo lo que ha sido la toma de decisiones y elaboración de material en el contexto del coronavirus y bueno, aquí en España yo creo que ha habido mucha gente que ha estado al pie del cañón y se le ha visibilizado poco. Entonces, bueno, pues también un poco hacerlo en la medida que podamos y escuchar un poco cómo ha sido su experiencia. Así que, Cristian, cuando quieras. Hola a todos. Nada, gracias Paula por dar paso. Y nada, a ver, estábamos pensando, hablando Jessica y yo, cómo gestionábamos todo, porque han sido unas semanas y unos meses bastante intensos. Entonces, nada, yo primero os hablaré un poco de la parte que ha supuesto en nuestro día a día de carga asistencial de todo esto, del descontrol que se ha vivido, sobre todo al principio. Y luego ya os contaré un poco más las medidas que se han tomado con este tipo de pacientes. Entonces, nada, para que os hagáis una idea, cosas que nos hayan cambiado. Porque es decir, al principio todo estaba más o menos tranquilo, 14 de marzo ya la cosa se veía que se empezaba a poner un poco chunga, pero bueno, en el hospital más o menos todo funcionaba más o menos igual. Sí que es verdad que habían algunas consultas que ya venían un poco con el miedo de decir, no sé si venía a la consulta o quedarme en mi casa. Y eso fue 13. Se decretó el estado de alarma y luego, claro, empezaron a sucederse una serie de cambios en los servicios del hospital. Nada, cosas que a nosotros nos hayan afectado, pues por ejemplo, el no poder acercarnos al paciente a medirle el CV, a hacerle un pliegue, las antropometrías lógicamente estaban totalmente descartadas, todo lo que era contacto físico era prácticamente lo justo y necesario, con todo el objetivo de eso, prevenir pues la propagación y el contagio, porque también es verdad que justamente nuestro hospital es uno de los hospitales que más casos ha albergado. Entonces, eso sí que ha sido bastante complicado, el tener que estar un poco ahí lidiando, porque al fin y al cabo son cosas de valoración nutricional, es decir, claro, hablas con el paciente, pero si a lo mejor tampoco te dejan pasar porque están en una zona en la cual había riesgo de COVID y estaba cerrado, porque esa era otra. Claro, al no estar preparado el hospital para tanta carga asistencial, otro de los problemas que tuvimos era que teníamos repartidos por todo el hospital a pacientes con COVID. Claro, se propuso hacer un servicio que se llamase servicio COVID y una UCI con UCI COVID. Entonces, claro, teníamos a pacientes en el segundo piso del pabellón A, en el tercer piso del pabellón B, en el corredor que va de un pasillo al otro, los antiguos quirófanos, en los quirófanos nuevos donde está la UCI. Entonces, claro,
te encontrabas que había muchos sitios donde no podías pasar porque solo entraba el personal que, como bien ha dicho Luis, nosotros mascarilla quirúrgica y una FFP2 ya casi tirando al final. Entonces, claro, era una limitación el tener que estar más o menos, digamos, teletrabajando dentro del hospital, porque eso altera mucho, digamos, nuestro día a día. Luego, más cosas que hayan pasado. El aumento de la carga asistencial, pues también otra de las cosas que se hizo, que seguramente ya veréis en la tele, es el rotatorio de médicos. O sea, para que os hagáis una idea, en el servicio de endocrino, parte de la plantilla se fue a medicina interna a tratar COVID, el resto de servicios también se fueron, generalmente los residentes eran los que se iban, residentes de último año, se iban a la UCI con los COVID, entonces claro, y luego la otra mitad de la plantilla estaba una semana sí y una semana no. ¿Qué suponía esto para nosotros en nuestra práctica diaria? Que a lo mejor llegaba un paciente que ingresaba el viernes, tú hablabas con el médico responsable de ese paciente, más o menos dejabas un poco todo encaminado, llegaba el lunes y al rotar de médicos te tocaba otro médico que no tenía prácticamente ni idea. Entonces eso también es algo que era un poco frustrante y al final es cansancio, porque al final tenías que estar haciendo el mismo trabajo 3 veces. Luego eso también por el tema de los rotatorios, lógicamente consultas externas, teletrabajo, es decir, todas las consultas externas, tanto del hospital como de los centros de especialidades han estado suspendidas y lo que hacíamos era, claro, llamadas. Entonces, por ejemplo, cuando yo bajaba a la consulta de nefro, revisaba la analítica y le decía al nefrólogo, oye, pues mira, pregúntale esto, esto y esto. Porque era el nefrólogo, le llamaba, ¿cómo está? Bien, tal, hemos revisado la analítica y hemos visto que esto sí o esto no. Entonces, claro, volvemos a lo mismo, ha sido como un teletrabajo dentro del hospital. Y luego el parón de eso, actuaciones grupales o presenciales, por ejemplo, hay grupos de trabajo de pacientes que vienen al hospital a hacer sesiones clínicas o simplemente eso, el hecho de todas las consultas, y eso era directamente se decidió posponer, que de hecho hasta el día de hoy aún no se han retomado, es decir, grupos de trabajo de neuro, de cardio o de nefro siguen sin venir. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues viendo cómo podemos darles ese soporte a este grupo de pacientes que, claro, generalmente por la edad son un grupo de pacientes bastante mayor. Entonces nos hemos visto la situación de llamar a los pacientes para preguntarle, oiga, ¿tiene WhatsApp? ¿Tiene internet? ¿Tiene correo? Pues estamos viendo cómo son proyectos que se han quedado a mitad. Entonces, claro, es, digamos, una intervención multidisciplinar desde diferentes ámbitos y, claro, tenemos que seguir en vistas a cómo nos va a tocar trabajar ahora, tenemos que seguir funcionando. Entonces, eso es un poco el caos que hemos vivido durante estos meses. Sí que es verdad que al principio estabas con miedo por el hecho de habían carteles en el hospital donde ponían unidad COVID o lo mismo ascensores que ponían no utilizar, solo uso exclusivo para COVID. Entonces, claro, ya ibas por el hospital y vas ya diciendo qué puedo tocar, qué no puedo tocar. Y otra cosa, por ejemplo, otra de las cosas que sucedieron que también me llamó mucho la atención, llegamos un día y claro, de repente nos dicen, no, mira, que a partir de ahora solo podéis llevar pijamas blancos, porque los pijamas verdes son los que vamos a utilizar para los pacientes COVID. Y claro, son cosas que dices, ostras, te llama la atención, como en que todo esto, claro, desde la desinformación y bueno, entrabas a ver los pacientes ingresados y veías que era una barbaridad, o sea, casi la mitad del hospital he llegado a ver 100 y pico en la unidad COVID, más luego 40 en la UCI. Claro, eso a nivel del hospital general, el hospital tiene 500 camas. Y luego esa es otra, adaptar las habitaciones que en el hospital general, por ejemplo, son dobles y triples para que sean individuales para ese grupo de pacientes. Pero bueno, ahí seguimos. Ha estado bien, ha sido diferente y a día de hoy seguimos, pues como ha comentado Luis, o sea, recursos los justos. De hecho, ayer pidieron EPIs. También comentando con jefe de enfermería, supervisión de enfermería, ellos también tenían problemas a la hora de comprar termómetros,
que los termómetros se estaban vendiendo al doble y al triple de su valor, de los que lo compraban antes. Entonces, claro, sí que ha sido un poco complicado. Que ha sido un poco caótico, podemos decir. Caos. Totalmente. Y bueno, dentro de la parte, o sea, lo que ha sido, vamos, que el dietista nutricionista también ha vivido esa parte de caos. Jessica también nos puede decir a nivel intervención, como, o sea, a nivel nutricional o a nivel de estar en primera línea como ¿no? De primera nutricionista línea. también. Sí. Pues sí, pues nada, como comentaba Cristian, evidentemente, como a todo el país nos pilló todo de golpe y de sopetón. Entonces, durante los primeros días vimos como la gerencia del hospital, me imagino que como en la del resto de hospitales, daba bandazos. Entonces, lo que se hizo fue desde los propios servicios crear las unidades COVID, ¿vale? Entonces, las unidades COVID eran unidades integradas por los 3 servicios, que en principio son los que les afecta y los que deberían de llevar este tipo de pacientes, que son los internistas, los de medicina infecciosa y los neumólogos, ¿vale? Para los pacientes hospitalizados, y luego, evidentemente, los intensivistas y anestesistas en la UCI. Entonces, estos equipos de unidad COVID, aparte de estos profesionales, por evidentemente la enorme carga asistencial que tenían, empezaron a recoger pues residentes y adjuntos de otras especialidades. En ningún momento, ¿vale? Se planteó la posibilidad, por lo menos en mi hospital, de incluir a ningún dietista nutricionista dentro de las unidades, porque se restringía al máximo posible, y estas unidades trabajaban semanas alternas, ¿vale? El personal iba rotando a semanas alternas y solamente uno de ellos se encargaba de entrar en las habitaciones. Los otros estaban de soporte y apoyo, ¿vale? En cada uno de los turnos. Entonces, claro, viendo cómo se planteó la situación y sabiendo que el paciente con coronavirus pues tiene un alto riesgo de malnutrición por el proceso de inflamación y de infección aguda, y por supuesto por la hiporexia que suelen manifestar, pues lo primero que hicimos fue intentar adaptar un protocolo, ¿vale? Que se pudiese poner en marcha tanto en UCI por los facultativos encargados de ello, que eran los anestesistas intensivistas, como en planta por las unidades COVID recién creadas. Entonces se hizo una búsqueda de información, de guías de práctica clínica, la más actualizada que salió de hecho cuando estábamos haciendo el protocolo, que fue la de la SEMPE, la Sociedad Europea de Sociedad, la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral. Entonces lo que hicimos fue darlo como todo lo mascado posible, ¿vale? Porque en estas unidades, pues evidentemente se intentaba entrar en la habitación del paciente lo mínimo posible, y eso de cara, y bueno, con la menor cantidad de personal posible, y eso de cara pues a intentar que el paciente a nivel nutricional estuviese valorado y estuviese pues adaptado lo mejor posible, pues era complicado. Entonces se hizo un protocolo común en el que se incluía una parte de hospitalización y una parte de UCI, y se tenían en cuenta todos los supuestos, ¿vale? Lo primero que había que hacer siempre, y que se encomendaba en este caso a la enfermería, fuera que anotasen peso y talla del paciente referido, o bien por el paciente, o si el paciente no estaba consciente, no era posible, por los familiares. Hacer un cribado nutricional al ingreso, ¿vale? En las primeras 24-48 horas, para ver si ese paciente ya al ingreso tenía riesgo de malnutrición. Si no era el caso, repetir ese cribado nutricional durante los siguientes días, a partir del tercer día. Y en caso de que necesitase algún tipo de intervención nutricional, pues establecer cuál sería dependiendo de la ingesta. Entonces, se adaptaron por una parte lo que son las dietas hospitalarias, ¿vale? Se les dio, intentamos de lo que era el vademecum del hospital, para no liar demasiado al personal, ver cuáles eran las dietas que teníamos disponibles y poner supuestos de peso en pacientes. En concreto pusimos 3 supuestos, ¿no? Paciente de 50 kilos, si mal no recuerdo, de 90 kilos y de 110. Y a partir de eso, pues adaptar junto con dieta, en el caso de que el paciente precisase suplementación oral, también adaptado al vademecum del hospital. Y en el supuesto de que el paciente no pudiese ingerir vía oral, pues se adaptaron tanto la opción de sonda nasogástrica como de nutrición parenteral, ¿vale? Todo esto en un protocolo que creo que era aproximadamente de entre 12 y 15 hojas,
¿vale? Era muy extenso. Yo tuve en mis manos protocolos similares de otros hospitales de la Comunidad Valenciana, que eran muy, muy similares, y en todas las unidades pues, se trató de hacer un poco lo mismo. ¿Vale? He dicho que intentamos adaptarlo con las cosas que teníamos en el hospital, porque los cambios, por ejemplo, de dieta implican contacto con el servicio de hostelería, no depende del servicio de endocrino en concreto, de endocrino y nutrición. Entonces, siempre todos estos cambios son un poquito más largos, es más difícil y es más largo de hacer en el tiempo, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que, aunque nosotros adaptamos dentro de las dietas que teníamos, pues el servicio de hostelería se encargó de hacer una dieta específica, ¿vale? Hipercalórica, hiperproteica, que es lo que en principio es demandado en este tipo de pacientes, astringente, que nosotros en el hospital no la teníamos. Teníamos una dieta basal normal astringente que no iba a cubrir los requerimientos de estos pacientes, ¿vale? Entonces, pues bueno, tuvimos la suerte de que nuestro servicio de hostelería nos lo ofreció y fue realmente inmediato. Y esto es la actuación que se llevó a cabo en los inicios con el paciente COVID, ¿vale? Después, a lo largo de las semanas, pues, ¿qué hemos hecho? Pues evidentemente, mientras el paciente ha sido paciente COVID, no hemos ido a verlo, pero sí que es verdad que pese al protocolo de nutrición que se hizo, pues habían facultativos que tenían casos difíciles o casos que no podían solventar. Entonces, bajo interconsulta, como suele ser habitual en el hospital, a través del programa electrónico, pues nos hacían la consulta y nosotros, pues o bien hablando con enfermería o bien hablando con los propios facultativos, pues intentábamos dar las pautas y solucionar las dudas que pudiesen tener para intentar ayudar en la medida de lo posible, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Pues ahora nos encontramos con las salidas de UCI de pacientes COVID, ¿vale? Y con pacientes COVID que ya estaban en sala y que se han negativizado, ¿vale? Han dado sus 2 PCRs negativas, luego el paciente físicamente sale de lo que son las áreas sucias, ¿vale? Que son las áreas del hospital donde están esos pacientes COVID, esas áreas restringidas que comentaba Cristian, por las que teníamos que intentar evitar, ¿vale? Que no podíamos, es como un laberinto, ¿vale? Que no podíamos pasar. Entonces, cuando el paciente ya sale físicamente de esas áreas, cualquier facultativo, evidentemente con las medidas de protección adecuadas, ¿vale? Puede pasar a verlos. Entonces, en este momento nos encontramos en esa situación. Es cierto que la cantidad de pacientes COVID ha bajado muchísimo. Creo que a día de hoy quedan dentro de la unidad unos 25 pacientes. En la UCI a día de hoy no tenemos a nadie, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué nos encontramos? Pues nos encontramos que los propios facultativos de las unidades COVID nos están haciendo interconsultas al mismo tiempo que se hacen las consultas de rehabilitación, ¿vale? Porque estamos hablando de que los pacientes que quedan a día de hoy son pacientes que han pasado casi todos por la UCI con unos periodos que oscilan entre 30 a 50 días. ¿Vale? Entonces nos encontramos con un paciente, evidentemente, que pese a todas las actuaciones, ¿vale? Y todo ese protocolo que se elaboró, y pese evidentemente el esfuerzo de todo el personal, pues que ha perdido muchísimo peso y muchísima masa muscular. Entonces, a día de hoy que nos encontramos en eso, pues bueno, nos encontramos con pacientes que, pues de un poco todas las situaciones, ¿vale? Pacientes que vienen con nutriciones parenterales que todavía no toleran vía oral, pacientes que vienen con nutrición por sonda o con nutrición por sonda, o sea, nutrición mixta, bien sonda, bien oral. Entonces, a este paciente pues ya le ofrecemos la actuación que nosotros daríamos habitualmente. Nos vestimos, porque casi todos sí que es verdad que están infectados, ya no tienen coronavirus, pero tienen cándidas, tienen de todo lo que puede haber en cualquier UCI de cualquier hospital. De hecho, creo que el otro día me dijeron que hemos exportado una cándida que era endémica de nuestra UCI al Consuelo. Y bueno, pues eso, con la protección adecuada pues se entra al paciente, se le pesa, se le toma, evidentemente, si seguimos con la necesidad de restringir al máximo posible el contacto con el paciente, por lo que si el paciente se puede pesar, ¿vale? Solamente se le pesa, no se le toman medidas antropométricas, y si el paciente no se puede pesar, pues le tomamos las mínimas medidas antropométricas necesarias para poder estimar peso y talla, ¿vale? Y bueno, pues a partir de eso pues ya establecemos la valoración nutricional y lo que es la adecuación nutricional que necesita este paciente. Y a día de hoy pues nos encontramos un poco con el hándicap de las altas de estos pacientes, porque nos hemos encontrado muy desbordados. Nuestro servicio a día de hoy tampoco está completo al 100%, porque tenemos a gente de baja, bien por bajas infectadas de coronavirus,
entre el personal, como por bajas por maternidad y por otras patologías que eran de riesgo y se tuvieron que poner los profesionales de baja. Entonces, pues nos encontramos con el hándicap de que estos pacientes son dados de alta, pero a día de hoy no podemos programar citas en las consultas de estos pacientes para ver cómo les va tras el alta. ¿Vale? Que sí que sé que, por ejemplo, evidentemente, por la patología en sí, en neumología sí que lo van a hacer. Entonces estamos un poco ahí viendo a ver cómo lo vamos a hacer, porque sí que es verdad que la mayoría... Todavía queda camino. A ver, a todos ellos sí que se les dan unas recomendaciones, ¿vale? En cuanto a lo que es la alimentación para el domicilio, y también se les prescribe durante un par de meses soporte oral nutricional para intentar ayudar en el proceso de rehabilitación, pero el evaluar a esos pacientes al cabo de unos meses para ver cómo están, pues todavía no tenemos la disponibilidad. Y sí que es verdad que pues, evidentemente nos interesaría y nos gustaría hacerlo, porque creemos que hay pacientes que pueden salir indemnes de esto, pero hay pacientes que a día de hoy, tras todo el proceso de UCI, se han quedado con algunos problemas como disfagia, ¿vale? Pacientes que por las intubaciones y demás, pues aunque puedan comer vía oral, pues sí que tienen que tener texturas adaptadas y nos gustaría poder hacer ese proceso de adaptación con ellos. Claro. O sea, que podemos decir es lo que hay. Que como dietistas nutricionistas todavía nos queda mucha faena. Pues muchas gracias, Jessica, por dibujarnos también un poco algo que para mucha gente pues también se sabe que podemos hacer mucho, pero no se sabe hasta qué punto yo creo podemos estar ahí en terreno. Entonces, si os parece, para no dilatarlo más, no sé si alguien tiene alguna duda respecto a lo que ha presentado Luis de la encuesta, alguna curiosidad sobre lo que han contado relacionado con el tema de nutrición, y si no, pues hemos preparado unas preguntas un poco para debatir, sobre todo para que todos podáis aportar un poco, pues en base un poco a lo que hemos visto también de la encuesta, necesidades y un poco del tema de nutrición. ¿Tenemos alguna duda? Jessica, hablas en plural con todos dietistas nutricionistas en tu servicio y la alimentación parenteral la indicas tú. No, mi servicio es el servicio de endocrino y nutrición, entonces somos varios nutricionistas, ¿vale? En concreto podríamos decir que somos 4, ¿vale? Lo que pasa es que es un poco difícil, son dietistas, pero bueno, tenemos diferentes ramas dentro del hospital, ¿vale? Cada uno se dedica un poco a una sala en concreto, ¿vale? Y luego somos 2 dietistas que nos dedicamos lo que es al servicio en sí, ¿vale? Entonces somos nutricionistas y endocrinos. La parenteral la indica el endocrino. Nosotros, los pacientes en general, la primera vez siempre se hace una valoración nutricional completa, ¿vale? Y la primera visita se hace conjunta, tanto el endocrino como el nutricionista, porque se miran también y se piden pruebas y parámetros analíticos, ¿vale? Depende luego cómo evoluciona el paciente, pues a lo mejor si el paciente solamente requiere dieta y revaloración periódica del estado nutricional, pues de ese nos encargamos nosotros de ir a verlo. Así como el tema de la sonda, ¿vale? La sonda nasogástrica también tiene que indicarla a ellos, pero en el caso de incrementar aportes o velocidades o de incrementar bolos, pues nos encargamos nosotros, ¿vale? Siempre tiene que haber algún endocrino que esté un poco supervisando qué es lo que se hace, pero bueno, tenemos dentro de lo posible cierta libertad, ¿vale? Pero la parenteral no, la parenteral es exclusiva de endocrino. Gracias, Jessica. No sé si hay alguna duda más. Muchas gracias, te dan por aquí. No sé si tenéis alguna duda más específica. Si no, bueno, nosotros una de las cosas que nos preguntábamos también viendo la encuesta y un poco por como ha dicho Luis, que al final también todos tenemos como nuestro trabajo un poco por la experiencia, bueno, algo también que nos caracteriza un poco al colectivo por esa necesidad que tenemos de estar reinventándonos. No sé si igual que la gente ha aprovechado para hacer repostería casera y ejercicios que nunca más va a volver a hacer en casa, no sé si en vuestro caso habéis aprovechado para retomar algún proyecto que tuvieseis en marcha que no le habéis podido dar forma, que no habéis salido, o de qué manera en este tiempo un poco de stand-by o de reducción de actividad habéis podido aprovechar la actividad, si os ha servido para
pues eso, para reactivar algunas cosas, para repensar, para reinventaros o qué habéis hecho en este sentido. Entonces, si alguien quiere hablar, si os parece ponerlo en el chat para no habilitar todos los micros y que sea esto un poco locura. Y Luis, que es el que maneja ahora, el que os dice si podéis hablar o no, que os vaya dando acceso al micro. Ana, A ver, comento un poco el tema del tiempo que hemos vivido. Realmente estaba todo el mundo tan volcado con ver cómo estaba influyendo el COVID, que todo lo que hemos vivido es cómo está afectando el COVID a estos pacientes, cómo va a afectar el COVID a cuando salgan. Entonces, más que proyectos que tuviésemos atrasados, ha sido en plan de vamos a investigar todo lo que se pueda con el COVID. También es verdad que al tener tanta muestra, pues, era también había más predisposición y también interesa mucho sacar estudios, sacar bibliografía, porque claro, no hay prácticamente nada y de hecho, pues es que es eso, o sea, es lo que se ha pretendido y están todas las unidades en ello. Por eso, en este sentido, la gente que tenemos ahí también que nos indique un poco qué ha hecho. Ana ponía por aquí que quería hablar. Sí, ¿se me oye? Sí. Sí. Sí, vale. Yo únicamente, bueno, quería dar la enhorabuena a todo Codinukova por el trabajo que habéis hecho. Yo personalmente me he leído, por lo menos de las primeras newsletters, toda la documentación que se elaboró con respecto a todas las ayudas económicas. La verdad que la infografía que se hizo sirvió mucho y me guardé toda la documentación. Y una cosa que sí que quiero que la gente haga reflexión es que creo que este confinamiento ha servido para darnos cuenta de que la clínica no es la única salida profesional, porque todos nos centramos en lo que es consulta a nivel privado, aquellos que pueden a nivel público, genial, pero la mayoría estamos a nivel privado y nosotros por lo menos nos hemos dado cuenta de eso, de que hay vida más allá de la consulta y es lo que nos ha permitido poder generar algo de ingresos o reenfocar un poco todo lo que teníamos presente. Así que me gustaría hacer un poco esa reflexión. ¿Qué hay vida más allá de la consulta? Gracias, Ana. Bueno, el hecho de que te hayas leído todo, igual bueno, todo, colegiada de honor. Tenemos que casi todo. ver eso. Pero la verdad que ha sido muy útil, ¿eh? Toda la documentación estaba muy bien explicada, sí, sí. Muchas gracias. Ese era otro de los debates que queríamos abrir, ¿no? Si pensáis que es momento de reinventar, no la profesión, obviamente, porque está claro que por competencias podemos trabajar en un montón de ámbitos, pero sí, si pensáis que es un buen momento, pues eso, para replantear lo que es el trabajo del dietista nutricionista, por supuesto en clínica, pero más allá de, o sea, buscar alternativas también adaptadas al entorno online, que yo creo que todos hemos tenido que hacerlo en todos nuestros ámbitos. Y en ese sentido, ¿qué vías de actuación nuevas o de trabajo bueno, por dónde enfocar un poco el papel del dietista nutricionista adaptado al entorno online, más allá de la clínica, habéis podido experimentar o pensar o practicar? No sé si alguien no tiene... Dame voz. Rafa quiere voz, Luis. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, sí. Vale, sí, bueno, con referente a lo que dices, Paula, pues sería interesante que muchas veces tenemos también en nuestro trabajo, como mayoritariamente somos vocacionales, ese altruismo y quizás, bueno, a través de estos días de confinamiento y el escuchar en algunos webinars como estos a otras compañeras y un poco más enfocados también, como decía Ana, pues buscar esas alternativas o muchas veces que hacemos un trabajo gratuito y poder monetizarlo y poder de esa forma, pues bueno, obtener más recursos y también ya no, como dices, darle o hacer otras cosas que no son de nuestra competencia, sino darle valor ya a lo que estamos haciendo, que muchas veces nos infravaloramos y pensamos que quizá pues bueno, lo hacemos de forma gratuita, pero ¿por qué no darle un valor y que la gente, al final es un trabajo y un tiempo que requerimos para hacerlo y que la gente pues nos lo valore, porque a la gente luego sí que le gusta y sobre todo a nivel de redes sociales que muchas veces estamos ahí pues casi de forma
pues eso, altruista o gratuita, y por qué no, pues enfocarnos más a ello, no como un trabajo, pero sí como una forma nueva de ingresos. No sé si alguien tiene algo más que aportar o seguimos preguntando cosas hasta que alguien conteste, conteste algo y nos dé alguna idea. ¿Habéis tenido algún paciente, algún caso que haya pasado coronavirus y bueno, que el objetivo haya sido recuperar peso, recuperar hábitos o que le ha hecho ser más consciente de la importancia de la alimentación o no? O familiares de que se hayan empezado a concienciar con la importancia de la alimentación o no. Eso es que no habéis tenido ningún caso que haya querido, bueno, aprender a comer. ¿Pensáis que puede haber un repunte en ese sentido? O sea, que en vista que tanto la obesidad como la desnutrición ha tenido ahí un papel importante ahora, que se ha dicho mucho y se ha puesto mucho énfasis en eso, ¿pensáis que es un punto de inflexión para que la gente se replantee el tema de la alimentación? ¿O pensáis que la tendencia va a continuar con, ahora de cara al verano, pérdidas de peso? Yo particularmente, por aportar una dirección, sí que he notado un repunte estas 2 últimas semanas de consultas, tanto en línea como de cómo disminuir un peso adquirido durante la pandemia, como gente que de repente se ha encontrado con que estaba haciendo mucho deporte y que quería evaluar si su alimentación estaba bien, que sí que ha habido una cierta disponibilidad hacia ostras, de repente igual necesito ver a un dietista nutricionista o me he informado sobre alimentación y resulta que alguien me puede auditar si estoy comiendo del todo bien. Y yo al menos sí que estoy notando un repunte estas 2 últimas semanas en el número de consultas, sobre todo, más bien tirando en el último mes. Y en principio, yo sí que noto ese repunte que al principio sí que se notó como caída. Mar ha dicho que le gustaría plantear algo. ¿Ya tienes micro, Mar? Hola, gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por dejarnos participar a otros compañeros. Yo trabajo en un hospital en Castilla-La Mancha y, bueno, comparto con mis compañeros lo que habéis estado comentando de toda la vorágine que ha sido estos días de trabajo, pues eso, normalmente serían las 3, pues salía a las 6 y a las 7 de la tarde, porque en mi caso, por ejemplo, yo tenía que ir revisando uno a uno los pacientes vía historia clínica, o sea, que ni siquiera nadie hacía el trabajo por mí, porque como también llevo el servicio de alimentación, pues era lo más cómodo, que yo revisaba las historias y yo decía a cocina lo que tenían que hacer. Hemos trabajado con las guías, como dice Jessica, de la SEMPE, que son las primeras que salieron, con los suplementos. Lo que sí que quería comentaros es, a nivel de consulta, que las estamos haciendo atención telefónica porque la gente todavía no acude de manera presencial al hospital, sí que lo que estoy notando con la gente que he podido hablar es curioso, que ha habido gente que el hecho de no salir a trabajar y tener que quedarse en casa les ha permitido organizarse mucho mejor la alimentación. Sí que ha habido gente que las 2 primeras semanas me decía que le tiró el chocolate, la tarta y todas estas cosas, ¿no? Y yo pienso que también el papel higiénico se lo debieron comer por aquel repunte que hubo de papel higiénico, pero después es como que pusieron en práctica todos los consejos o lo que les habíamos ido enseñando en la consulta, y me he encontrado con casos de gente que me comentaba que las 2 primeras semanas sí que subió de peso, pero que se habían dado cuenta que era más fácil organizarse y que iban a intentar, claro, esto es dentro todavía de la pandemia, ¿no? Que iban a intentar mantener estos buenos hábitos de cocinar, hacer la compra, y que el hecho de tener menos que salir de casa les estaba permitiendo comer mejor, ¿vale? O sea que sí que es verdad que eso a mí me llegó a sorprender, porque pensé que la gente iba a abusar más de la comida o de los dulces o tal, y me he dado cuenta que una vez que ya se dieron cuenta que esto iba para largo, decidieron poner en práctica los consejos que les habíamos dado de alimentación saludable. Y es importante porque quiere decir que al final la gente valora la alimentación. Y los enfermos, los que se han recuperado, como todos, por desgracia, pues habían perdido peso, pues han decidido aprovechar, sacar algo positivo de la enfermedad, que era
mantener una alimentación saludable y no volver a subir de peso. O sea que bueno, eso es lo que yo desde la consulta de aquí os puedo comentar, pero veo que esto ha sido muy generalizado en todos los hospitales. Muchas gracias, Mar. Y bueno, no sé si alguien más tiene algo que aportar en este sentido, si no, bueno, como más o menos estamos en tiempo para que tampoco se haga muy largo, sí que nos gustaría, pues eso, también al final consiste en escucharnos todos y hacer un poco de autocrítica, ¿no? En el sentido de lo que podáis aportar. ¿Qué pensáis que, bueno, igual que estamos hablando de nutrición, a nivel de instituciones, yo creo que también tenemos un papel importante y que creo que también tenemos que aprovechar pues el punto de inflexión que ha supuesto que a todos se nos ha llenado la boca con la importancia de la alimentación, nutrición, y aparte de eso, o sea, ¿qué pensáis que habéis estado en falta este tiempo? ¿Qué pensáis que como institución que agrupa dietistas nutricionistas podemos hacer o de qué manera o qué puntos débiles que se han visto durante esta pandemia y que también nos sirven para, igual que reinventamos modelos de clínicas, también podemos reinventar actuaciones del colegio, si hay algo que pensáis que podemos mejorar? No tenéis que dar el número del colegiado para hablar, así no tendremos nada en cuenta ni nada. O sea, de verdad que es una pregunta que nos interesa mucho y que sí que nos gustaría que bueno, al final el colegio se va haciendo de las opiniones y de las aportaciones de las personas colegiadas. Así que esta parte nos interesa como dietistas nutricionistas todo lo que habéis contado, pero aquí me toca hablar como colegio. Nos gustaría si hay algo que pensáis que podamos mejorar. O mejorar o iniciar. Había, por ejemplo, un 43% de las personas de la encuesta, 46,5% nos decían que necesitaban quizá más material, pero también nos preguntábamos de qué tipo de material o qué podíamos hacer como colegio, qué podíamos iniciar, qué tipo de asesoramiento podía buscar la gente. En cualquier caso, si ahora, pues, por lo que sea, la gente tampoco tiene mucho, no está participativa, no tal. Recordad que al correo de administración @conucoa.es, secretaria@conucoa.es, cualquier necesidad que detectéis, que consideréis que el colegio puede hacer algo, que estamos disponibles para seguir construyendo, ¿no? Para seguir haciendo un colegio fuerte con unas raíces unos cimientos bien fuertes. Nadie se anima. Bueno, si no es por aquí, sabéis que en cualquier momento nos podéis decir, aportar. Igual Paula, es que lo tenemos todo. Ya está bueno, todo. no creo. Siempre hay margen de mejora, como en el caso de nutrición. Pues bueno, yo creo que si no hay más dudas, debate, aportaciones, daros las gracias otra vez al final esto consistía un poco en compartir espacio de debate, aportaciones y bueno, también pues hacer un espacio un poco de los dietistas nutricionistas de oye, que también hemos estado ahí y queremos contarlo. Así que nada, muchas gracias y esperamos que no sea el primero y el último, que podamos hacer más ya hablando de cómo ha habido un punto de inflexión en la nutrición a partir de ahora. Muchas gracias.